pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Qué es iniquidad? El significado de esta palabra es lo que se tuerce, lo torcido. Es lo que se tuerce en el camino recto y perfecto de Dios. El origen de la iniquidad se dio con la caída de Luzbel. Todos saben quién fue Luzbel. ¿Todos saben, sí? ¿Sí? Ok, bueno. Porque este ángel que antes fue hecho con gran hermosura y gran esplendor, este ángel al que el Padre Eterno le dio autoridad, poder y todas las riquezas, este ángel en alguna oportunidad, arcángel, perdón, él quiso sentarse en el trono de Dios. Y en ese momento, cuando la maldad entra al corazón de Luzbel, se produce la iniquidad. Eso viene antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas fueran hechas, antes de que existiera tierra, antes de que existiera universo, antes de la fundación del mundo. Y vamos a ir, para poner un precedente, a Ezequiel 28. Ezequiel 28 es la profecía al rey de Tiro, pero que es lo que la palabra nos habla acerca de este personaje. Es la revelación de lo que le pasó a él. Usted puede leer todo el capítulo, pero vamos a leer el verso 15 al 18 de Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él era perfecto, él era esplendoroso, él era divino. Dios lo había hecho así. Y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. No es arcángel, perdón, querubín. Perdón, no es arcángel. El querubín está por encima del arcángel. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Ven qué hermoso que era? ¿Se dan cuenta qué hermoso que era? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Este personaje tan esplendoroso y tan bello empezó a concebir en su corazón que por qué solo Dios tenía que mandar, que él había sido hecho tan poderoso por encima de los arcángeles que por qué él no podía mandar, que por qué él no podía sentarse en el trono de Dios si él había sido hecho con todo el poder.
Dice la palabra que él caminaba sobre las piedras de fuego, que todas las piedras preciosas estaban en él. Había sido hecho con riqueza. Sus vestiduras colgaban, de él salían las notas de la música, porque él era el que ministraba la música. Él era el que ministraba la adoración. Él era el que levantaba y organizaba a las multitudes de los ángeles de alabanza para que en la aurora empezaran a adorar a su Dios. Pero a él eso le pareció muy codicioso. Y yo quiero llegar ahí. Y dice que empezó, pongámosle al 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Luzbel parece como que era muy buen comerciante, muy bueno para los negocios, y empezó a negociar con los ángeles posiciones, dominios sobre territorios, sobre todas las cosas que podían tener aún en la parte del universo. Y él empezó a decirles: si estás conmigo, te doy esto. Si estás conmigo, te doy esto. ¿Cómo se llama eso en política? Partidismo. O cuando hacen adeptos. No oigo. Bueno, yo sé que hay una palabra para eso, cuando los políticos se paran y es que yo soy el mejor, y es que yo prometo y prometo. Esa es el ejemplo que quiero darles. Pues él hacía eso. Estaba negociando su trono, el trono de Dios, de su padre, con territorios que le iba a regalar. Según él, nada era de él, pero él se lo creyó. Le iba a dar un planeta. Estoy hablando en supuesto, ¿verdad? Porque dice la palabra que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, ¿ok? Entonces, aunque yo no lo veía y aunque yo no lo estoy viendo, yo estoy resumiendo, haciendo que en ese momento él estaba regalando cosas del universo, constelaciones, planetas, regimientos de soldados, de ángeles, etcétera. Él estaba haciendo, como quien dice, tirando la casa por la ventana. Necesito bastantes para subir. Y dice este verso, el que acabamos de leer, que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cuántos saben que dice el Apocalipsis que él fue tirado del cielo, el Señor lo arrojó con la tercera parte de los ángeles, que luego se convirtieron en demonios, espíritus inmundos? Porque Dios no crea nada malo. Dios nunca ha hecho un demonio, nunca. Él no hace maldad. Él todo lo hace bueno. Pero Él hizo ángeles, y ahí podría ser ángeles rasos, ángeles mensajeros, ángeles comisionados a diferentes tareas, ángeles en posiciones altas, etcétera. Y entonces, todo ese grupo que logró recoger, cuando el Señor le dice, pecaste porque se halló en ti maldad, lo echó del Edén, y con él todos los que le seguían. Ahí inicia la iniquidad. Esa es la raíz de la maldad.
Esa es la raíz que viene en todo ser humano y que contamina todo el cuerpo y toda el alma y aún el espíritu. Y los hijos de Dios lo ignoramos. No sabemos por qué de familias en familias hay situaciones que se dan una y otra vez. Y inexplicablemente nos preguntamos, Señor, pero si yo te he sido fiel, si yo te he servido, si yo soy sincero, si yo he estado delante de ti, ¿y por qué siempre empiezo algo y se arruina? ¿Por qué quiero llegar a progresar, a superarme y voy a estudiar y empiezo a estudiar y de un pronto a otro todo se hace un conflicto? Ya no tengo el dinero para pagar la universidad, ya se me complicó todo, tengo que soltar lo que quiero aprender y luego con el tiempo, no, ahora sí voy de nuevo y vuelve a pasar y usted ve personas frustradas, ya mayores, pasados de 50, porque los de 40 todavía son jóvenes, los de 50 también, pero, ¿verdad? De 50 estamos chiquillos, sí. No, yo no tengo 50. Entonces, vemos personas frustradas porque nunca han podido y nunca pudieron superar algo que no entendieron que por qué no podían llegar ahí. Y entonces dicen, no, es que seguramente esa es la voluntad de Dios. No, Señor. La voluntad de Dios no es cortarle el camino a nadie ni quitarle los sueños a nadie. La voluntad de Dios es que sus hijos caminen en esta tierra en la autoridad divina que Jesucristo nos ha dado y que hagamos valer en cada cosa y área de nuestra vida el sacrificio de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. No es que andemos todos aletargados, compungidos, miserables, en una condición en la que hay más queja que agradecimiento. Hermanos, no vengo a juzgar a nadie, solamente vengo a enseñar. Y yo quiero que por favor usted lo tome por la parte amable. Amén. Porque estoy enseñando la palabra. A veces entendemos que a uno le va bien, ¿ah? Al impío, al incrédulo le va bien. Hizo plata, tiene casa, tiene carro. Y aún así, los hijos son obedientes y estudiosos. Caray, y los que están doblando rodillas y están metidos en la iglesia y están creyendo en que el Señor les ha dado la salvación, se vienen todos los problemas. Los muchachos rebeldes no quieren estudiar, no hacen caso, con malas amistades, se pierden los empleos. Y aquí es donde viene la parte interesante, en donde debemos de saber que la iniquidad es una sustancia. ¿Qué dice Hebreos 12? 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una versión más antigua de la Reina Valera en 1602 dice que la fe es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. La fe no la tocamos, no la vemos. La fe es un elemento, digámoslo así, intangible. Es el poder de Dios en nosotros, la fe. No es nuestra, nos es dada. La palabra dice que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Y la iniquidad, digámoslo así, que es lo opuesto a la fe, pero en maldad. En maldad. La iniquidad es una semilla diabólica. Es una semilla diabólica que da origen a todo el mal desde el vientre de la madre y se agrava
en el corazón con pensamientos, intenciones opuestos a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que es de Dios. Esto sucede en el momento de la concepción, cuando el óvulo es, cuando viene el espermatozoide y concibe el óvulo. Ahí viene en el espíritu del ser humano. Podemos describir a la iniquidad como un cordón. Imagínense un cordón o un mecate, o hay iniquidades como esos mecates, o no sé si son mecates o cadenas, o no sé, esos que son enormes, que usted los ve en los puertos cuando atracan los transatlánticos o los barcos muy grandes que tienen unas enormes mecates. Pues imagínese un mecate normal, corriente, común, con un nudito, con otro nudito, yo les iba a traer los nuditos, pero es que no tenía mecate. Entonces, la iniquidad, estoy haciéndoles la representación para que vean que como esto pasa de generación en generación, si esto no es detenido en una generación, el ancestro se murió, el abuelo se murió, pero pasó al papá. El papá no arregló la situación, pasó al hijo. El hijo no sabe, viene el hijo y se convierte a Cristo. Y entonces ahora sí todo va a empezar a ir bien y empieza aquella lucha, el cuerpo, el espíritu contra la carne. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces es ahí donde toma el enemigo los derechos legales para las maldiciones que vienen en nuestros ancestros, de enfermedades, ruina, opresión y toda clase de calamidades. Meta ahí todo. Cuando cae Adán y Eva, ustedes ya conocen la historia, que no era la serpiente, era el serpiente. ¿Ok? Él viene y engaña a Eva. Eva le da a Adán, le entregan la autoridad a el serpiente. ¿Quién era el serpiente? El hermoso querubín llamado Luzbel, que luego tomó el nombre de Satanás, adversario. Él no se iba a quedar así como así. Ya a mí me echaron, qué tirada, ya no puedo hacer nada. Ahí está el papá de todos, y yo qué voy a hacer. Ya me cacharon en la trama que tenía, y no, que ahora qué voy a hacer. Él tenía una estrategia. Él tenía que hacer caer la obra más asombrosa que Dios había hecho, que era el hombre. El hombre no conoce la valiosa creación que es. Cuando usted ve a una persona alcoholizada y tirada en la calle, a mí me da una compasión, porque yo sé que ese hombre no tiene que estar ahí, porque ese hombre es una creación valiosa de Dios. Una creación en donde el mismo Dios sopló su aliento al hombre y le dio toda la capacidad para ponerle el nombre a todos los animales de la tierra, dice la palabra, hasta el día de hoy. Imagínense la capacidad de inteligencia de Adán, que Adán podía estudiar a un animal y decía: ¿tiene cola? 4 patas, ladra, te llamarás perro. Así de fácil. Esa inteligencia, dicen los entendidos en esto, que la inteligencia de Adán, o el coeficiente de Adán, era de 12 hélices. Cuando le estoy hablando de hélices, le estoy hablando del genoma humano. Y con la caída
con solo haberle dado el sí, perdió 10 hélices y se quedó solo con 2. Y eso es lo que el hombre maneja hasta hoy. 2 hélices en su genoma. Entonces, yo quiero que hoy vamos, estoy como muy despacio, ¿verdad? Es que esto, hermanos, si no logro terminar ahora, esto yo voy a pedir que por favor la próxima vez yo pueda seguirlo, porque no lo puedo dejar así trunco, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a leer Santiago 1, Santiago 1, 14 y 15, vamos a ver. Estoy poniendo un fundamento para que podamos trabajar en esto. Ahí está, Santiago 1, 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vean qué interesante, porque cuando el pecado, que necesito encontrarlo en mi Biblia, espérense, ya le digo, para tenerlo aquí. 14. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es precisamente la forma en que el imperio de Satanás usa para poner en la persona todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. Vamos a explicar una cosa, porque yo sé que me voy a adelantar un poquito, porque yo sé que ya están asociando y tienen sus preguntas. Cualquiera puede decir, pero ¿de qué está usted hablando? Si ya yo me convertí, ya yo recibí a Cristo, ya le dije que entrara en mi corazón, que perdonara mis pecados, que me hiciera libre, ya yo voy para el cielo. Asunto terminado. Ahora nada más lo que queda es estar yendo a la iglesia, leer la Biblia y orar y ya. No, eso no es así. Un día leí una máxima que la iba a escribir, pero no, voy a ver si la recuerdo. El que no lucha por su libertad vivirá esclavo de su ignorancia. Algo así decía. Si nosotros no tenemos conocimiento de cómo somos, de cómo estamos estructurados, de cómo Dios nos hizo, si nosotros no entendemos la profundidad de las cosas espirituales y cómo se maneja nuestro espíritu, nosotros no vamos a poder lidiar con toda esta cantidad de opresión, de pensamientos que combaten todo el día, de deseos que están ahí reprimidos, gente que viene a Cristo y todavía años después está lidiando con la fornicación, con los malos deseos, con la pornografía, y viene y se arrepiente y llora y vuelve otra vez y se levanta y está en eso, y viene el enemigo y lo acusa y le dice que él no sirve, que él no puede ser hijo de Dios porque es muy malo. Esa es la iniquidad. No se ha arreglado el asunto todavía. Por eso Jesús dijo que la liberación es el pan de los hijos. Un hijo de Dios que no ha recibido liberación, que no ha recibido sanidad interior, no es libre. Por más que cante, brinque, por más textos de Biblia que se sepa, no es libre. Y nosotros venimos a esta tierra a ser libres. A libertad nos ha llamado el Señor.
dice Gálatas 5:1. A libertad nos ha llamado el Señor. Pero a veces decimos, amén. Pero cuando estamos solos, como que ese amén se nos atraganta aquí. El corazón del ser humano, solo Dios, solo el Espíritu Santo lo conoce y la misma persona. Ayer hablábamos de que muchas ocasiones hay situaciones traumáticas, episodios de tristeza, de dolor, de gran pérdida, de cosas terribles que sufre el ser humano, que la capacidad de nuestro cerebro es tomar aquello que se sufrió y meterlo en un cofre y echarle llave y no volverlo a sacar. Como dicen, le echamos tierra. ¿Y ustedes creen que por eso se va a ir? No, ahí está. En lo menos que usted espere, el enemigo está atento para echarle la zancadilla, a ver qué saca de ahí. Tenemos un enemigo en común, un enemigo que está derrotado, un enemigo que ya él conoce su sentencia. Es que a él la sentencia ya le fue dada. A él le fue dado el lago de fuego y azufre. A él le fue quitado todo lo que él creía tener. Pero como Dios no quita los dones, él cayó con todo lo que tenía. Por eso ofrece riquezas, por eso ofrece todo lo material, porque todo lo material todavía está con él. Pero es un mentiroso. Entonces, a esta maldad que él viene, a esto se le llama concupiscencia. Será una fuerza, la concupiscencia dentro de cada ser humano, póngame atención. La concupiscencia dentro de cada ser humano será una fuerza irresistible que quiera arrastrarlo a cometer el mismo pecado del que ya usted no quiso hacer. Tal vez usted no lo quiso ya, pero resulta que atrás tenemos un montón de gente que no conocemos, todos los parientes nuestros. Lástima, no traje la hoja. Detrás de nosotros, hasta la cuarta generación, hay 30 personas que no conocimos, que no sabemos qué hicieron, no sabemos si fueron injustos, derramadores de sangre, si fueron ladrones, si le quitaron propiedades a las personas, no sabemos si fueron agresores, si fueron violadores, no sabemos si tuvieron cosas con la justicia que nunca pagaron, no sabemos. A lo más que logramos conocer es a nuestros abuelos con mucha suerte. Y que tal vez el nombre, y aquellos que han tenido la oportunidad de tener a su abuelita a la par o a su abuelito, es una bendición. Pero por lo general todo ese montón de gente que está para atrás, y usted me dirá, es que por eso no traje la hoja, pero usted me dirá, ¿cómo? 30 personas, ¿sí? Marido y mujer, 2 papás por la esposa, 2 papás por el esposo. ¿Ahí cuántos hay? 4. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos están detrás de los papás del esposo? 4, 2 de él y 2 de ella, ¿cierto? Entonces ahí ya usted suma 4 y 4, 8. Y pase a la tercera generación, igual lo mismo. Cada persona va teniendo un par de papás porque no nació así, solito no nació, ¿cierto? Hasta la cuarta generación son 30 personas. Y eso nos hace tener la necesidad de investigar, porque hay muchas cosas que no vamos a saber, pero el Espíritu Santo nos va a revelar. Cuando usted de verdad quiere ser libre y usted se mete con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a traer imágenes, le va a traer respuesta de qué fue lo que pasó en mi pasado.
¿Por qué es que esto no se está dando? ¿Por qué es que esta ruina me persigue y no logro levantar la economía? ¿Por qué? Puede ser que haya habido un ancestro que era ladrón. Puede haber sido que alguien que le hizo alguna maldad y le pusieron una maldición desde el pasado. Y le dijeron, ese que me hizo daño nunca jamás prosperará. Estamos hablando en el mundo del espíritu. Yo les ruego que se conecten, porque esto no se ve. Esto no se ve. Usted tiene que poner su fe y toda su entereza para captar la esencia de lo que estamos hablando. De un mal que ha perseguido al ser humano. Esto no tiene que ver con creyentes, es lo mismo para todos, incrédulos o creyentes, igual son perseguidos. Igual. Lo que pasa es que a veces hay algunos incrédulos que les caen muy bien seguramente al enemigo, ¿verdad? Entonces los enriquece, pero esas riquezas son vanas. Esto que les voy a hablar ahora es muy importante. Ustedes me dirán que aquí van a encontrar la respuesta de muchas cosas. La iniquidad se opone a la justicia divina. Y es aquí donde los juicios de Dios se van a estar manifestando constantemente. El propósito de la justicia divina es alinearlo todo a lo que se opone a Dios. Como consecuencia, la persona pasará por pruebas, tribulaciones, desiertos, etc. Vamos a ver. Los juicios de Dios, dice el Salmo 94, Jehová, Jehová, juez de las venganzas. Los juicios de Dios están siempre viniendo sobre la humanidad. Los juicios de Dios no se quedan para el Apocalipsis. Los juicios de Dios, la justicia divina, justicia, cuando usted dice que Dios me haga justicia, pero seguramente, y si aquella persona no está en la justicia divina, quién sabe para que Dios le haga justicia. Es probable que le venga una prueba para ver si se alinea a la justicia. ¿Está bien? ¿Me entienden? Ok. Entonces, los juicios de Dios están viniendo todo el tiempo a cada persona, porque el propósito de la justicia divina es alinear o meter en el camino lo que se está saliendo de maldad. Entonces, cada vez que hay un acontecimiento o una condición de iniquidad en la que persiste de una generación a otra y no se compone, entonces, ¿pero por qué Dios no me oye? Y viene una prueba, y viene otra prueba, y viene otra prueba, y nadie sabe cómo es que sale adelante. Es porque la justicia divina se opone a la iniquidad. Hay dos fuerzas que están combatiendo, las mismas dos fuerzas que combaten en nosotros, combaten en la tierra. Entonces, la justicia divina está siempre alineando. Ese es Dios, el soberano, el Padre, que alinea la justicia de Dios a lo torcido de la tierra, que es la iniquidad, y que es algo que es intangible, pero que es una fuerza de maldad. Espero que me hayan entendido aquí. Veamos Éxodo 25. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. La segunda parte. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que dice aquí? Dios visitando la iniquidad. ¿Con qué la visita? Con la justicia de Él. Con la justicia de Él, para alinearla. ¿Qué es lo que hace un constructor cuando está tirando los cimientos? Que tiran cables o cuerdas, ¿verdad?
tienen que ir cuerdas, cuando están poniendo los pisos, cuerdas derechas en donde vaya cada pieza. ¿Ok? Esa es la justicia de Dios que intenta y que hace, no intenta, hace que la iniquidad se alinee a esa cuerda de justicia. Si esa iniquidad no se alinea, vienen las pruebas, vienen los desiertos, vienen las tribulaciones y la persona seguramente dice, es que Dios no me oye, es que Dios no quiere nada conmigo. No. El Señor dice que el cimiento de su trono es la justicia y la verdad. Después de ahí, Él no puede operar solamente porque yo esté sufriendo mucho. Esto va a sonar como que no tengo misericordia, pero lo tengo que decir porque así es. A Dios no lo mueve la necesidad del hombre. A Dios no lo mueve el sufrimiento del hombre. Porque si alguien sufrió fue Él. Porque dice la palabra de Dios que por lo que sufrió Él, aprendió obediencia. Imagínense, el Hijo de Dios aprendiendo obediencia, pero sufrió. Él conoce de primera mano el sufrimiento del hombre. A Dios no lo mueve el sufrimiento del hombre. A Dios no lo mueve la necesidad del hombre. A Dios lo mueve la fe del hombre. A Dios lo mueve el conocimiento. La palabra de Dios dice que por falta de conocimiento su pueblo pereció. Tenemos un problema muy grande, mis amados hermanos. El pueblo de Dios a veces no quiere aprender. El pueblo de Dios, como que ese asunto, no, a mí no me llamen a hacer cursitos, no, a mí no me digan de que lea libros, no, eso no se me da. Y entonces, ¿cuándo vas a tener conocimiento? ¿O se va a creer todo lo que yo le diga? Usted no me cree a mí, solo por lo que yo le diga. Ahí está la palabra de Dios. Pero también hay miles y millones de libros que hablan sobre los temas que aquí se hablan, en donde la gente no quiere estudiar porque es perezosa. Y otra cosa, no espere que Dios le dé una revelación de algo si usted no tiene conocimiento de la palabra. Un ejemplo, vamos con solamente un ejemplo, como ahora que citó el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¡Qué lindo! Lo repito. Pero resulta que yo no tengo la experiencia de apartar un tiempo en silencio, en adoración a mi Señor y verme como aquella oveja que el pastor está pastoreando. Y resulta que yo no tengo tiempo para meditar en la palabra de Dios que me está diciendo que a mí nada me va a faltar. Agradecerle a Él, Señor, gracias porque nada me va a faltar. Ni el alimento, ni la ropa, ni los montos para pagar los gastos de la casa. Señor, gracias porque no me vas a abandonar. Gracias porque ahora sé que esto es real para mí. Es una vida para mí. Ahora es un himno de alabanza todos los días para mí. Cuando usted haya alcanzado eso, la palabra se va a hacer vida. Y entonces cuando usted dice el Salmo 23, lo dice revelado, o sea, se corrió el velo, ya no hay ninguna neblina, ya ahora entiende bien lo que el Señor le ha dado. ¿Se dan cuenta? Esa es la palabra, esa es la revelación. Y si las personas no estudian la Biblia, si no estudian, si no conocen, si no se meten con Dios para buscar en la Biblia, no, Señor, eso que me dijo Kelly no me gusta, eso que me dijo no me gusta, a mí no me parece, esa mujer está equivocada, pero bueno, me voy a meter con esta palabra. Esa palabra que dijo ella, bueno, voy a agarrar este texto, este otro, a ver cómo está el asunto. Ahora sí, Espíritu Santo, hábleme usted.
Y espere, eso sí, yo no sé si tendrá que esperar una semana, 2 semanas, yo no sé cuánto tendrá que esperar para que se le revele, no sé cuál será su disposición de que le sea revelada la palabra, no sé. Pero nosotros tenemos, en realidad estamos adoleciendo de una intención sincera de aprender. Queremos que todos nos lo digan, que todos nos lo sirvan, que esto funcione así instantáneamente, como echando una bolsita de té a una taza de agua hirviendo. No, esto no es así. Esto es con intención, con un verdadero deseo de saber quién fue el Dios que me hizo, qué fue lo que Él puso en mí, cuál es su depósito, por qué me mandó a la tierra y hacer qué. ¿Ok? Tenemos que tener esa identidad de hijos. A veces, hermanos, yo sé, la condición del alma a veces está muy fragmentada. La condición del alma necesita ser liberada, necesita ser restaurada. A veces las personas no saben ni quiénes son, ni para dónde van, ni por qué viven, nada. Y eso es terrible. Vivir sin un propósito es terrible. Vivir sin un propósito es como caminar muertos en vida. ¿O es que usted creyó que solo usted venía a esta tierra a casarse, a tener hijos y que los hijos le den nietos? No. Somos seres celestiales. Somos seres sobrenaturales. Este equipaje que cada uno de nosotros tiene, que se llama cuerpo, guarda una gloria que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Una gloria que el Padre está deseando ver en esta tierra. Y que lo único que recibe son quejas, chismes, marañas, cuentos, por amor al cielo. Somos celestiales. El apóstol Pablo habla de un cuerpo espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual en donde es procesado todo lo que viene del cielo. Pero si mi alma está fragmentada, si está hundida en el lodo cenagoso de la iniquidad, mi espíritu no va a poder pasarle la información a esa alma, porque esa alma no sabe leer ese lenguaje. Santo el Señor. Santo el Señor. Entonces veamos, Dios visitando la iniquidad. Dios visitando la iniquidad. La iniquidad son las raíces del árbol, lo que no se ve. Eso usted no lo ve, yo no lo veo. No lo vemos, ahí están. Y el pecado es el fruto. El tronco es la rebelión. Son tres cosas. Me adelanto para que podamos entender esta parte. Veamos el Salmo 51 del 1 al 6. Vea lo que le pasa a David. La historia de David es muy compleja, porque unos dicen que él fue un hijo fuera del matrimonio, otros dicen que no, que el papá, que Isaí lo adoptó. Pero otros teólogos dicen que él fue un hijo fuera del matrimonio. Ustedes recuerdan que este rey ungido por Dios, cuando todo el mundo se fue a la guerra, se quedó él arriba en las terrazas del palacio. Y cuando una tarde viene y sale y ve allá en otra terraza una mujer muy hermosa bañándose, y entonces le dice que se la manden a traer. Él era el rey, él podía, ¿va? ¿Cuántos quisieran ser el rey David? No, aquí nadie, no, yo sé que no. Ok, entonces la mandan a traer, y claro, dice la palabra que se allega a ella y ella queda embarazada.
Entonces el tipo le dice, ahora sí me metí en problemas. Y le dice al general del ejército, mándame a llamar a Urías, el esposo de Betsabé. Mándame a llamar a Urías. Entonces él quería congraciarse con Urías para que Urías viniera del frente de la batalla y se quedara a dormir con la esposa. Ahora entienden la tramita, ¿verdad? Para que cuando el bebé naciera, sí, yo estuve con mi esposa, ¿okay? Pero le falló. Tenía un soldado tan leal, tan leal, tan leal, él lo pasó, le dio de comer, cenó, le dio vino y todo. Ahora le dice, ahora sí, Urías, vaya y duerme con tu esposa, tienes todo el derecho de ir a dormir con tu esposa. Pues él no quiso. ¿Cómo voy a ir a dormir yo con mi esposa si están mis compañeros allá en el frente de batalla y yo voy a ir a dormir con mi esposa? No, y se queda con sus compañeros fuera del palacio ahí, durmiendo. Le viene el cuento a Urías, al rey David, de que Urías no hizo lo que le mándamelo a llamar otra vez. Le vuelve otra vez a decir y le da una cartita. Tengan cuidado con esas cartitas, con esos recados. Le da una cartita a Urías. Vea, si la palabra de Dios no dijera que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ya yo le hubiera hecho la cruz a David hace tiempos. ¿Por qué? Porque hace una cartita y le dice al propio Urías que se la dé al general del ejército. ¿Sabe qué decía la cartita? Ponga a Urías al frente de la batalla, déjenlo solo para que lo maten. ¡Oh! Y según él iba a quedarse el asunto ahí, tal cual. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el niño viene. No, luego hay otra historia, que viene el profeta y le hace a él una semejanza, le pone una analogía de una corderita, etcétera. Ustedes lo leen, ustedes son buenos lectores. Está interesante. Entonces él se da cuenta que pecó. Y esa era la virtud de David, que cuando pecaba, él se deshacía en arrepentimiento. A él le dolía hacer sufrir al Señor. Y ahí era donde le deshacía el corazón al Padre. Porque ahí fue cuando él se tiró y decía, yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado. Bueno, el profeta le impone ahí una sentencia, pero ¿qué pasa más adelante? Se muere el hijo enferma, y él se tira 7 días sin comer, en ayuno y en polvo, clamando para que lo salve Dios al hijo. El hijo no lo salva Dios. Hace el Salmo 51. Ahora sí vamos a leer para que entendamos. Dice, del 51 es del 1 al 6, lo voy a leer de allá, del 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, el Señor vino y le reveló a él la causa de la muerte de su hijo. Eso fue lo que pasó. ¿Qué quiere decir esto? Que él entendió que él venía arrastrando una iniquidad desde que él había venido a la tierra, porque había venido de una relación de adulterio. Pues así es como
se da a entender lo que él dice. En maldad, dice, fui concebido. Entonces aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo David reconoce rebelión, pecado e iniquidad. Se confiesan ante Dios los pecados, pero no las iniquidades. Algunas maldiciones financieras, divorcios, enfermedades familiares enfermedades incurables, destrucción familiar, accidentes y tragedias que no deberían de ocurrir teniendo la protección de Dios. Nosotros nos hacemos esa pregunta, Dios mío, pero ¿cómo que saliendo de la iglesia pasó esto? Pero ¿cómo si andaban en un bautismo y se ahogaron? 2, 3, ¿cómo es eso tan raro? Pero Dios no estaba ahí. Recuerden que el trato de Dios con la iniquidad es personal. Y nos ha puesto a nosotros a deshacer los nudos de nuestros ancestros para arreglar este asunto aquí y ahora. Para que nuestros hijos, para que nuestros nietos no vayan a arrastrar lo mismo que pudimos pasar nosotros. Vamos a ver, ya voy terminando. La iniquidad es un mal espiritual silencioso, pero mantiene un registro riguroso de todos los pecados y prácticas cometidas por nuestros ancestros que han violentado la justicia divina, sin que ninguno de nuestros familiares se haya arrepentido y pedido perdón. Eso le da legalidad a Satanás para seguir traspasando el mal de generación en generación. Mujeres que se quedan solteras, hombres que se quedan solteros, generaciones de familias que viven los divorcios. Usted saque cuentas de lo de cada uno, ¿verdad? Yo tengo una lista muy larga, pero no la voy a poner aquí, porque ya vamos terminando y yo quiero que oremos, por lo menos para poner una primera parte en nosotros y despertar ese anhelo por la libertad de la que merecemos. Nosotros somos representantes de una familia. Dios nos ha dado la autoridad a nosotros para liberar nuestra familia. Vean el texto que ahora les dije, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga, desecharon el conocimiento, o sea, no me da la gana aprender, no me da la gana, a mí no me digan nada, yo no voy obligado ahí, a mí no me metan en esos cursos, no quiero. Desecharon el conocimiento. ¿Y qué pasó entonces? Dice la palabra de Dios. Que entonces, como desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Olvidaste la ley de tu Dios? Esta es la ley de nuestro Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¿Quieren ustedes que la misericordia de Dios se corte sobre nuestros hijos? No, jamás. Seguimos persistiendo, orando, cubriéndolos en oración, porque sabemos que hay una promesa que se va a cumplir. Estamos velando por esa promesa. Ustedes saben que la palabra amén no solamente significa así sea, sino que el significado de la palabra amén es yo me aferro a la promesa y no la suelto. Entonces hoy, primero que todo, hermanos, vea, esto me pone el espíritu, tenemos que pedirle perdón a Dios por desechar el conocimiento.
Tenemos por qué pedirle perdón a Dios por venir a sentarme sin ninguna responsabilidad personal de hijo de Dios aquí los domingos, que solamente voy a pasar el ratito porque, pues, para que no digan que no fui. Vení, esta es una escuela. Esta es una escuela que nos capacita para allá afuera. Entonces, si no le tomamos el interés, la importancia, porque es que a veces los cristianos son ridiculizados allá afuera cuando alguien que sabe un poquillo de Biblia, hasta los testigos de Jehová, nos pueden poner en vergüenza porque saben más que nosotros. ¿Por qué? Porque solo nos aprendemos Juan 3:16. No es así. El creyente tiene que saber que fue traído a esta tierra en una condición de pecado. No porque el Padre lo quisiera, sino porque este sujeto vencido se sacó el clavo y dijo: yo no me quedo solo en esto. Aquí yo tengo que ver cómo algo hago, pero esto que yo tengo se lo paso a este tipo inteligente para que lo pierda todo. Se lo pasó a Adán. Y después dice que toda la humanidad vino, a ver si me entienden, con el pecado original. ¿Sabe qué es el pecado original? La iniquidad. Pero nadie trata con eso. A nadie le importa. Es que mi mamá fue una agresora, mi mamá fue una grosera, mi mamá no me quería, yo era la oveja negra de la casa. Hable con su mamá y verá. ¿De a poco qué? ¿Sufrió más que usted? ¿De a poco que le fue peor que usted? Y a la mamá de la mamá, peor todavía. Mujeres mandonas, Jezabeles, ignorantes, en el tiempo de antes, y yo no sé ahora, perdón, porque no estoy llamando a nadie aquí ignorante, pero en el tiempo de antes, mujeres que se levantaban nada más que con una, ¿cómo se llama esto? Una tajona, se levantaban con una tajona, y no, el sartén es para los esposos. Sí. Se levantaban nada más a mandar a los huilas: vaya, traiga agua al río, haga esto, vaya, traiga leña. Y si no querían hacer caso, tome y tome y tome. Gente que creció en un dolor tan tremendo y en un descuido y un abuso tan tremendo que estaban deseando irse de la casa, 13, 14 años, ya las chiquitas de allá, de las montañas, salían porque habían sido tan agredidas, tan maltratadas. ¿Cómo cree que viene esta persona cuando es adulta con todo ese bagaje de maldad, de tristeza, sabiéndose que no era amada, que no era querida? ¿Y qué es lo que nos mantiene a nosotros en pie? Saber que somos amados. Si usted no sabe que Dios lo ama irresistiblemente, si usted no sabe que usted es el desvelo del Padre, si usted no sabe que su Padre daría y ya dio la sangre de su Hijo por usted, si usted no entiende eso, lamento decirle que usted tiene iniquidad. Y hay que liberarlo. Hay que liberarlo. Vamos a cortar aquí y vamos a orar. Gracias. La honra y la gloria es para el Señor.